Hermanos, bienvenidos a esta nueva edición de Tesoros del Cielo. Seguimos con nuestra clase de vida abundante en Cristo Jesús. Él es el único que nos puede dar esa vida plena, una vida llena para su honra y su gloria. Y hoy estaremos viendo, seguimos, es la segunda parte del pecado sutil número 8. Y es acerca de la impaciencia, la irritabilidad y la ira, que fue un tema tan interesante que topamos la semana pasada. Hoy seguiremos ampliándola y recibiendo del Señor, porque es un proceso, todos estamos en un camino. Dice las Escrituras que la vida del cristiano es como una carrera, que tenemos que correr con paciencia para llegar a la meta, ¿verdad? Y también la explica como no solamente como una carrera, también es como una batalla, somos soldados, ¿verdad? Así que teniendo eso en mente, tenemos que depender del Señor constantemente, ¿verdad? El camino del creyente es como la luz de la aurora, dice el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, está oscuro en la noche, pero va iluminándose hasta que el día es perfecto. Llegará un día en el que el Señor nos dé un nuevo cuerpo, nos transforme y ya no tengamos más pecado, ya le diremos por fin: sorbida es la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Sorbida es la muerte en Cristo Jesús, más gracias sean dadas al Señor que nos ha dado la victoria. Él nos da la victoria día a día. Así que vamos a darle gracias al Señor en oración y para preparar nuestros corazones esta mañana para la clase de hoy. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro guerrero todopoderoso, Señor. Tú has vencido a la muerte, has vencido el pecado, Señor, has vencido a nuestro enemigo, Señor, y te glorificamos porque nos haces herederos de esa bendición, de esa victoria, Señor. Gracias porque tú ya desde hoy nos ves sentados a tu diestra, Señor, ya en completa victoria, Señor, y gracias por esa esperanza. Gracias, Señor, por ese consuelo, Señor, que en ti todo lo podemos, Señor Jesús. Cualquier circunstancia se puede vencer, cualquier pecado no puede enseñorearse ya más de nosotros, porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, Padre, por esta clase que nos ayuda a reflexionar en estas promesas maravillosas. Rogamos por cada oyente lejano y cercano, Señor. Tú los conoces por nombre y los has atraído, Señor, a este lugar con un propósito, Señor. Que todos lleguemos a conformarnos a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos y a Él glorificamos. Amén, amén. Bien, hermanos, nos preparamos, como siempre meditamos en el versículo con el que terminamos la clase anterior, y ese fue en Efesios 4, versículo 30 al 32. Les dijo Pablo a los hermanos que estaban en Éfeso: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Maledicencia es hablar mal de otros. Quítense de eso para que no entristezcan al Espíritu del Señor con el cual han sido sellados, ¿verdad? Miren las características que son que quedan con la clase de hoy, que es la ira y la irritabilidad, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Es un fruto podrido, por decirlo así. Es una sola cosa, una lleva a la otra. El versículo 32 continúa y dice Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ven el contraste? Tienen al Espíritu, ahora sean de esta manera. Ya no vivan en esas características pasadas, sino ahora sean buenos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Quisiera hacer un paréntesis ahí. A veces pensamos
en términos generales, si le decimos a la gente, por ejemplo, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Y suena bonito, porque pensamos que Dios va a perdonarnos nomás porque pedimos perdón. Pero las escrituras son bien específicas. El perdón viene por estar en Cristo. Por Cristo, si uno tiene a Cristo, el Padre ve a su Hijo, la perfección de su Hijo, y nos perdona por Él. Por eso dice, el Señor Dios nos ha perdonado en su misericordia por Cristo Jesús. Entonces, no solamente basta decir perdóname, pero ahí viene la fe en Cristo. Perdóname por lo que Él ha hecho por mí. Perdóname por lo que Él es para mí, mi Rey, mi Dueño, mi Señor, mi Salvador. ¿Sí? Así que es importante, sí, el arrepentimiento, pedir perdón, pero reconocer al que Dios acepta, al que el Padre acepta, a Jesucristo. Así que van de la mano, ¿verdad? A veces nos quedamos en el pide perdón, pero reconoce, humíllate que tú no te puedes salvar a ti mismo, necesitas del poder salvador de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Así que ese es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? La salvación en Cristo, porque no hay otro Dios ni otro mediador entre Dios y los hombres que más que Jesucristo, hombre, solamente Él, y a Él la gloria, solo a Él la gloria, solo a Él la alabanza. Así que es importante recordar eso. Qué gran misericordia y gracia de Dios para nosotros. Nos sella con su misma presencia. Con esa garantía podemos ser victoriosos sobre cualquier pecado que haya reinado en nosotros antes de haber nacido de nuevo. Miren, tan privilegiados somos por este acto, el sello de la presencia de Dios, que las Escrituras establecen que ya estamos separados para el día de la redención. Esto es, reservados para salvación, para estar con Jesús, nuestro amado y bendito Señor. Ese es el tercer paso del Evangelio. El Señor dice, si nos arrepentimos, confiamos en la obra salvadora del Señor por fe, el Señor nos sella con la presencia de su Espíritu en nosotros. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Así pertenecemos a Dios. La presencia del Espíritu de Cristo Jesús es la garantía para nosotros en el día de la redención. Hemos mencionado algunas veces que la palabra sello se traduce también como en las Escrituras en Efesios capítulo 1 como las arras, un anillo. El Señor Jesús, al que se arrepiente y lo ve a Él como el Salvador, la obra que Él ha hecho en nosotros, el Señor toma su Espíritu y nos lo pone como arras, como la garantía para el día de la redención. Somos su novia, para que cuando Él venga, el que tiene su Espíritu, el que tiene el anillo, las arras, la garantía de la salvación es de Él, de esa nueva vida. Entonces ese poder que Dios nos ha dado a través de su presencia nos habilita para no vivir esclavizados en el pecado que reinaba en nuestras vidas antes. Ya ese pecado no puede tomar control de nosotros, y esa es una gran bendición, ¿verdad? A veces no vemos las bendiciones que Dios nos ha dado a diario, pero a diario gozamos del poder de Dios en nosotros, que nos ayuda a vencer, que nos ha dado la victoria ya. Así que tenemos que vivir vidas agradecidas, como dice aquí, miren. Sin embargo, junto con esta inmensa bendición, tenemos una gran responsabilidad de amor y entrega. No es una responsabilidad de peso y de agobio, sino es una responsabilidad de reciprocidad. Dios nos ha amado, nosotros también lo amamos a Él. Y eso dice las Escrituras. Si nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, ¿verdad? Así que tenemos la oportunidad de servir al Señor con nuestras vidas, estando conscientes de su santa presencia en nosotros. Nos enfocaremos en no entristecerlo, en no ofenderlo, en honrarlo. Leamos otra vez el versículo de arriba. Mire, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué linda oportunidad que Dios nos da de poder vivir en esa nueva vida, en esa vida abundante, sin amargura, sin ira, sin gritería. Gloria a Dios por unas vidas renovadas, ¿verdad? Así que la misma idea lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 10 en adelante. Dice, pero si Cristo está en vosotros, si Jesús vive en ti, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia de Jesús. Por la perfección de Jesús tenemos vida. El espíritu está vivo, ¿verdad? Aunque este cuerpo, ¿verdad?, sigue en un sentido conectado con el pecado por lo que es la carne, ¿verdad?, por la carne. Pero dice el versículo 11, dice, y si el espíritu, noten espíritu con E mayúscula, el espíritu de Dios, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Papito, Papi, mi Señor, mi dueño, ¿verdad? Es importante, hermanos, hacer un poquito aquí aclaración, porque el contexto de lo que está hablando Pablo, a veces leemos esto y decimos, oh, pero si yo vivo en la carne, voy a morir. Y no, el contexto del todo el libro en sí, pero está haciendo Pablo una comparación entre los que no están en Cristo y los que sí están en Cristo. Los que están perdidos porque no tienen el Espíritu del Señor, no han nacido de nuevo, se los denomina los que están en la carne, los que están bajo juicio, los que no han sido perdonados, no han sido adoptados, porque no se han arrepentido, no han confiado en el sacrificio único de Cristo, no han puesto su fe en el Señor, entonces no han sido sellados, no tienen esa adopción, no tienen esa garantía, no han sido renovados, no han nacido de nuevo, como dicen las Escrituras. Entonces, a ese vivir, miren, noten para que no haya confusión, dice el versículo 12 y 13, dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, está hablando de los dos grupos. Hay gente que no tiene el Espíritu del Señor y vive conforme a sus deseos, a sus pensamientos, a su inclinación carnal, porque no tiene el Espíritu de Dios. Ese es un grupo. Dice, si vives conforme a la carne vas a morir. Pero el que está en el otro grupo no vive conforme a la carne porque tiene el Espíritu del Señor. Eso no quiere decir que somos perfectos. Quiere decir que tenemos otra mentalidad, otras motivaciones, otro deseo, otra naturaleza. Pecamos, sí, como tentación podemos caer, pero no vivimos en ese pecado porque ya somos nuevas criaturas. Entonces, ahí está la diferencia. Los que viven conforme a la carne mueren espiritualmente. Los que viven con el Espíritu del Señor, porque ya han nacido de nuevo, viven de acuerdo al Espíritu, ¿verdad? Y por eso no dejamos que estos pecados reinen en nuestras vidas, porque ya hemos sido adoptados. Colosenses 3, 5, 8 nos insta todavía Pablo a vivir en esa nueva vida. Y por eso dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí nos da la descripción de qué es esta vivir en la carne, vivir en desobediencia, que es fornicación, impurezas sexuales, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ven cómo compara? Así vive la gente sin Dios, que vive en la carne, que no tiene el Espíritu de Dios, porque esa es la naturaleza pecaminosa, es normal, hijos de ira, como veíamos la semana pasada, en las cuales vosotros también anduvisteis, tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, ya es otra categoría, otra naturaleza, otro estado. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea que ven, el estándar es todavía aún más alto, ¿verdad? Antes vivías así, ya ahora no tienes por qué vivir así, porque ya eres nueva persona en Cristo. Ya estando en esa nueva vida, todavía puedes elevar las virtudes, dejando estas cosas que a veces acarreamos como, tal vez podemos decir, una secuela de la vida pasada en la que vivíamos sin Cristo. Así que dejando también la ira, el enojo, ¿verdad?, la irritabilidad, la falta de paciencia, la malicia, de desconfiar de otros, hablar mal de otros. La malicia afecta en mucho, porque a veces cuando nos enojamos, la idea es desquitarnos del que nos ha hecho enojar humillándolo. Y la malicia lleva a eso, decir, hay gente, por ejemplo, que dice, tú no sirves para nada. Eso es una mala... Son malas, ¿qué sería la palabra? Como presagios, tal vez. Decirle a alguien, porque le tumba su autoestima. Es, por ejemplo, cuando a un niño se le dice, nunca haces las cosas bien. Ay, déjame, te ayudo, porque no haces nada bien. El nada y el siempre a veces están en nuestra... que debemos de erradicar, porque no son verdad. No podemos decir nada porque algo bueno hace. No podemos decir siempre porque es mentira, ¿verdad? Es tal vez una ocasión u otra, pero esa malicia de poner en mal a otros, el Señor no la quiere en nosotros, ¿verdad? Y blasfemia, hablar mal de Dios, hablar mal de las bendiciones de Dios, y palabras deshonestas, nada de eso debe de reinar en nuestra vida. Como consecuencia de esta nueva vida, debemos dejar también el pecado de la impaciencia y la irritabilidad y la ira. Estudiamos que la impaciencia es una fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas que generalmente cometen los demás sin intención. Es importante aclarar eso, porque habrá personas que malintencionadas, que sí planean lastimarnos o que no les importa ofender, ¿verdad? Y a veces uno se molesta por esas actitudes, ¿verdad? Y hay como quien dice, un paréntesis donde puede haber lo que se llama la ira santa, ¿verdad? Pero ese es otro tema, y que, si el Señor lo permite, tal vez lo topemos la semana que entra. Hay gente que tiene como Pablo, que se enardecía viendo las estatuas, la idolatría. Hay algo que nos afecta cuando hay pecado, y eso no es a esa ira que está haciendo referencia aquí el Señor. Dice que, miren otra vez aquí en segunda, más bien aquí donde dice, es una molestia que cometen los otros sin intención. Hay gente que hacen cosas que no quisieron hacerla, fue un error, fue como decía el chavo, era que decía el chapulín colorado, sin querer queriendo, ¿verdad? Hay gente que puede que haga cosas que nos irritan sin intención, ¿verdad? Ellos, por eso dice, la impaciencia es una fuerte sensación de molestia por algo que hacen los demás sin intención, alguna falla
una falta. Ahora, la impaciencia viene cuando tenemos altas expectativas de los demás y no las cumplen. Eso tenemos que analizar. Cuando nos enojamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, que a lo mejor tenemos expectativas demasiado elevadas que ellos no pueden cumplir y por eso nos enojan y tenemos que ser realistas. Todos fallamos, todos somos humanos y no podemos querer perfección de los demás si nosotros no somos perfectos tampoco. Puede que nuestra impaciencia radique en eso, de que está las expectativas muy altas en los demás. Ahora, la impaciencia se demuestra con palabras destinadas a humillar a la persona. La verdadera causa de la impaciencia, de la irritabilidad y de la ira radica dentro de nosotros. Generalmente es nuestro orgullo, nuestro egoísmo o deseo de controlarlo todo. Tenemos que pensar eso. Si nos estamos enojando porque los demás no hacen como nosotros queremos, es orgullo. Nosotros no somos Dios. Tenemos que dar lugar a que el Señor trabaje en la vida de los demás. Porque a veces cuando estamos molestos con otros porque no están supuestamente al estándar que nosotros pensamos que deben de estar. Le estamos diciendo sin palabras que nosotros nos sentimos superiores a ellos y que como que somos nosotros los jueces, como que somos Dios. Y eso dice el Señor, ahí está la blasfemia. Sin que digamos malas palabras, estamos blasfemando porque estamos tomando el lugar que solo Dios se merece. Cuando queremos achacar, juzgar, condenar a otros y poniéndonos nosotros en el nivel de Dios. Por eso dice, es orgullo, es egoísmo o deseo de controlarlo todo. Es el deseo de que se haga como nosotros queremos. También vimos que la irritabilidad describe la frecuencia de la impaciencia. Que si la impaciencia es molestia porque no hacen como nosotros queremos, la irritabilidad es la frecuencia. ¿Qué tan seguido tenemos impaciencia? Vimos que hay gente que es irritable, que tiene uno que lidiar con ellos como que está pisando sobre huevos, ¿verdad? Así que con mucho cuidado porque cualquier cosa los enoja. Si esa persona ha llegado a ser irritable es porque es impaciente muy seguido y ya se le ha hecho como una fortaleza del enemigo esa irritabilidad. Ahora, también vimos que una persona puede impacientarse a la menor provocación y ahí llega al otro nivel que es la irritabilidad. Pero el Señor, hoy vamos a ver un poquito más de la ira y dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20, él dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, o sea que uno habla mal del otro, murmuraciones, soberbias y desórdenes. ¿Ven? Pablo le dice a los corintios, voy a irlos a visitar a esta iglesia, pero no quiero encontrarlos de una manera que me lleve a actuar de una manera que a ustedes no les va a gustar, o sea, regañándolos. Ustedes no van a querer que yo llegue con palabras de exhortación, de consejo, de advertencia. No quieren que yo venga a ustedes así, pero yo tampoco quiero encontrarlos con estas características: envidias, contiendas, iras, envidias. La ira nos va a llevar a otros pecados. Nos va a llevar a hablar mal de otros. La ira nos va a llevar a, como dice aquí, a murmurar, a criticar, ¿verdad? A dividir. La ira es un fuego que nos consume a nosotros y puede contagiar a otros también. Efesios 4:20 al 28 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad han sido renovados, si en verdad tienen esta nueva vida en Cristo, nunca hemos visto al Señor actuar así. Dice, nunca Él nos ha enseñado esto. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, si tenemos esta nueva vestidura, si hemos renovado nuestra mente por la nueva vida que el Señor nos ha dado, y si nos estamos despojando de este viejo hombre, quitándonos esa vestidura de muerto, vístanse, dice ahora, de la nueva, en justicia y santidad de Cristo, versículo 25, por esa razón, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está la diferencia. Hay cosas que no son justas, y pueda que nos provoque ese enardecimiento, esa incomodidad, pero no debemos de dejar que eso nos lleve a pecar y a darle lugar al diablo, ¿verdad? A veces decimos, no, es que yo me enojo porque me preocupa que ofendan al Señor, pero deje que el Señor trate con ellos, ¿verdad? Uno no puede tomar el lugar del Señor y querer aplicar el juicio y la condenación a otros. Más bien vamos a ver el proceso, cómo uno tiene que analizar si la ira es santa en realidad, si es por razones completamente relacionadas a Dios, o si son por cuestiones que nos afectan a nosotros. A veces decimos, porque nos hemos acostumbrado a hablar, como el pastor en nuestra iglesia dice que hablamos, así como hay chino, en inglés se dice Chinese, también hay hablar cristiano, dice es cristianís, o sea, como que uno tiene un idioma y a veces usa mucho las cosas de Dios para justificarse. Uno puede decir, es que me enoja porque ofenden a Dios, o me enoja, pero a veces en realidad nos enoja porque nos hacen quedar mal, o a veces es que el que dirán, ¿verdad? No es tanto que estamos pensando en Dios en sí, sino que hay otras motivaciones, y por eso dice el Señor, analiza bien. Si tú estás diciendo, yo me enojo porque por ver el pecado de otros, enójate por el pecado que está en ti, no tanto por el de los demás, sino cuídate. Eso dice, cuídate de que no le des lugar al diablo y que usando esa justificación peques, diciendo me voy a enojar porque yo tengo la gran justicia de Dios y voy a andar atacando a todos. No, esa no es la idea. Por eso dice, ten cuidado de que no vayas a pecar si estás pensando de esa manera. No le des lugar al diablo, de que te enorgullezcas, de que te sientas superior a los demás, de que ataques en lugar de ser de bendición y de usar la sabiduría y el discernimiento. Primera los Corintios 13:4 nos dice, ¿verdad?, que debemos de hacer todo en amor. Y el amor es aguantador, es sufrido. El amor es benigno. Dice que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Y miren aquí, exactamente dice, el amor no se irrita. El amor no es impaciente al punto de que ya casi no se pueda vivir con uno porque está irritable. El amor no se irrita, el amor tiene paciencia, está tolerando al individuo, obviamente, ¿verdad? Tiene misericordia, así como Dios tuvo misericordia de uno. El amor, dice, no guarda rencor, ¿verdad? Esto es difícil, pero Jesús en nosotros, Jesús es amor. Si Él está en nosotros,
fluirá ese amor de Dios en nosotros también. En esto dice las Escrituras: conocerán que sois hijos de Dios si os amáis los unos a los otros. Por eso el mundo puede saber que en verdad tenemos a Dios en nosotros, por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, la ira, la irritabilidad y la impaciencia son semillas que nos pueden llevar a otros pecados, como el rencor y la venganza. Ahí está, ven, el peligro. Por eso dice de dar lugar al diablo, ¿verdad? Sí, dejar que esos pecados se enraícen y empiecen a germinar cosas peores, si se puede decir peores, pero cosas de gran daño para nuestra vida y la de los que nos rodean. Génesis 27:41 nos habla de ese estado de rencor en el que se encontró un personaje llamado Esaú contra su hermano Jacob. Dice, y aborreció, esa palabra aborreció es la palabra del rencor. Se tradujo en español aborreció, en inglés es la palabra rencor. Dice, y tuvo un gran rencor Esaú contra Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, no llegará el día que me voy a desquitar, cuando ya no tenga la protección de nuestro padre, ahí me voy a vengar. Eso, el rencor lo llevaba a tener pensamientos de venganza y apaciguar, en un sentido, disimular su ira con la mira de desquitarse algún día. Y eso es lo que a veces pensamos, que la venganza nos va a erradicar la ira, pero es una trampa de Satanás. El rencor no nos quita la ira, lo único que nos hace es emprisionarnos, encarcelarnos en nuestra propia mente, atarnos a algo que la otra persona tal vez ya ni siquiera se acuerda, y nosotros seguimos atrapados porque en ese rencor. Así que es una mentira de Satanás decir: oh, cuando te desquites vas a ser libre del coraje, cuando te vengues vas a ser libre de la ira. No funciona así en la economía de Dios, ¿verdad? Así no trabaja. Miren Génesis 50:15. Viendo los hermanos de José, esta es otra historia, dice que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José, tendrá rencor, es la misma palabra, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, ¿verdad? Sabemos la historia de estos hermanos envidiosos que vendieron a su hermano menor José, y sufrió muchísimo José por años por esa actitud de sus hermanos, y ellos pensaron: oh, cuando se muera nuestro padre, José si tiene rencor en su corazón, se va a desquitar, va a tener venganza contra nosotros, ¿verdad? Porque así funciona en el mundo, ¿verdad? La ira, la impaciencia nos lleva a tener rencor. Pero el Señor nos ordena, el Señor nos da este consejo en Levítico 19:18, y dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús usó de eso de Levítico, de las leyes de los israelitas, cuando Él dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo? Estaba citando esta porción el Señor que se encuentra en Levítico. Pero miren, sabemos esa última parte porque el Señor Jesús nos la recordó. En el Nuevo Testamento la tenemos registrada, pero a veces no sabemos de la primera parte de este mandamiento, que es: no te vengarás, no busques ajusticiar la situación, aplicar justicia por ti mismo. Eso es de Dios. Dice: no guardes rencor. Romanos 12, Pablo repite la misma instrucción, Romanos 12, capítulo 12, versículo 19 al 21, y dice: no os venguéis vosotros mismos,
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En conexión directa con nuestra actitud hacia los que nos ofenden. El Señor dice: no guardes rencor, no trates de desquitarte. Si está en tu poder bendecir a tu enemigo, al que te haya ofendido, bendícelo, porque a la larga, en la justicia de Dios, dice que Él dará el pago. Imagínense, horrenda cosa, dice las Escrituras, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor no se le escapa nada, todo lo ve, aún en la noche. Cuando nosotros no podemos ver, Él todo lo ve. Escudriña hasta los pensamientos de nuestro corazón, las intenciones, los tuétanos, todo. El Señor todo lo sabe. Y es fe. Cuando uno no se desquita, está ejercitando la fe, porque está dependiendo del Dios de justicia. Dios todo lo sabe. Él dará el pago, que Él haga su voluntad en esa persona. Tanto impacto nos debería de dar esa realidad, que deberíamos de orar que el Señor tenga misericordia por ellos, que el Señor no les tome en cuenta, ¿verdad? Porque esa era la oración del Señor en la cruz por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban repitió lo mismo a la hora de su muerte: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque conocían a Dios, sabían la perfección de Dios y la justicia que viene, porque viene un día de justicia de Dios, viene el día de la ira de Dios, donde dará el pago. Y el que no está en Cristo va a sufrir pérdida, muchas pérdidas, perderá su alma, perderá su vida, perderá todo. Y nosotros no queremos que sufran eso. Por eso, ten misericordia, Señor. Esa debe ser nuestra oración, ¿verdad? No enfocarnos en el presente, sino tener una mira espiritual. Señor, yo lo bendeciré, porque eso tú me has mandado. Voy a rendir mi corazón, no teniendo rencor, ni vengándome yo mismo. Voy a depender de ti, voy a tener fe en quien tú eres, porque tú has prometido que tuya es la venganza y tú darás el pago, ¿verdad? A veces buscamos promesas que solamente suenen bonito, pero esta es una promesa. El Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Él promete que Él va a justiciar. Si hay, especialmente a los que sufren por la causa del Señor, a los que son perseguidos. Por eso el Señor mismo dijo en las bienaventuranzas, porque hay promesa de justicia, hay promesa de restauración, de rectificación. A ver, las cosas se van a corregir. No vamos a siempre sufrir y siempre a ser incomprendidos. Vendrá el día del pago. Así que ese es el mandato, el estándar que el Señor pone a sus hijos, ¿verdad? De que no nos venguemos, que no tengamos rencor, que no demos rienda suelta a estos otros pecados que son producto de la ira, la impaciencia y la irritabilidad. Ahora, vamos a ver unos pasos para confrontar y erradicar o superar la ira, ¿verdad? Sabemos que no nos controla, pero puede que caigamos en esta tentación de vez en cuando a ser impacientes, a ser irritables o tener ira, ¿verdad? Vimos la semana pasada diferentes ejemplos sencillos que pueden pasar en nuestra vida, porque normalmente la ira, la irritabilidad y la impaciencia se va a ver dentro de nuestro hogar, con los que más amamos, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Es con los que nos conocen como somos verdaderamente, y el Señor no quiere que caigamos en este pecado. Así que vamos a ver el primer paso para confrontar este pecado y superarlo.
teniendo la presencia del Señor en nosotros, obviamente, su Espíritu Santo. Primero, dice, tomar en cuenta la soberanía de Dios. Miren, en Génesis 45:8 hablamos de la historia de los hermanos de José que pensaron que José se iba a desquitar de ellos, tan pronto el papá se muriera, se va a vengar. Pero miren, no, cómo actuó José. Dice el versículo 8, José dijo, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dice José, no se den a muchos méritos. Ustedes creen que ustedes fueron los que me mandaron aquí. Dios en realidad los usó para bendecirme, porque a través de esa prueba, Dios me ha puesto por padre de Faraón, del rey, y por señor de toda la tierra de Egipto. El Señor volteó la moneda, por decirlo así. Lo que el enemigo planeó para mal, el Señor lo convirtió para bien. Así que José estaba consciente de la soberanía, el poder de Dios. Dios no está limitado a las acciones del ser humano. Si alguien hace algo, Dios lo va a tornar para que su plan perfecto se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso, sea malo o sea bueno, el Señor tiene la soberanía, tiene el control. No tenemos que, en un sentido, amargarnos. Esa es la palabra. No tenemos por qué amargarnos si pasan cosas que en nuestros ojos son malas, porque el Señor puede voltear esa situación para su gloria y para nuestra bendición. Así que miren el capítulo 50, versículo 20, José añade, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Ven? El enemigo es real y él planea mal. Dice en las Escrituras que él vino a matar, hurtar y destruir al ser humano. La vida, la familia, los matrimonios, nuestro cuerpo. Él quiere destruir y matar y hurtarnos la felicidad, la paz, la comunión con Dios. Sí, él planea las cosas para mal, pero aquí, como dice José, mas Dios lo encamina para bien. ¿Cómo Dios lo hace? Eso es un misterio para nosotros, pero es una obra poderosa que no hay ninguna circunstancia que nos puedan condenar, que no hay ninguna circunstancia que nos pueda apartar del amor de Dios, como dicen las Escrituras. El Señor, ese poder de omnisciencia, todo lo sabe, todo lo puede, de omnipresencia, está en todas partes, son sus atributos en acción. Cómo Él voltea las cosas para que sean para nuestro bien, ese es un milagro que solo Dios puede hacer. Cómo a veces decir, sufrí esto, pero ahora Dios lo ha usado para su gloria, es una maravilla, un milagro que todos podemos testificar. ¿De dónde nos saca el Señor? A veces de nuestra propia religiosidad, de rutinas de orgullo, de vanidad, de arrogancia espiritual, y el Señor usa circunstancias que para nosotros son malas para humillarnos y cambiarnos y usarnos para su gloria y decir somos libres de nosotros mismos. Gloria a Dios. José entendía la soberanía de Dios, el poder de Dios. Lo que el enemigo causó para mal, planeó para mal, Dios lo ha tornado para bien. Y eso nos lleva a no amargarnos, a no irritarnos, a no enojarnos. Y ese es otro tema que, si el Señor permite, nos gustaría también tratar, que es el estar enojado con Dios, la ira, la impaciencia hacia Dios. ¿Por qué no haces como yo quiero? Porque nosotros no somos Dios y Él sabe mejor que nosotros. O usted y yo creemos que sabemos más que Dios. No sabemos ni qué es lo que va a pasar en los próximos 5 minutos y Dios ya sabe lo que va a pasar por toda la eternidad. No se compara. No sabemos lo que es bien para uno. A veces uno dice, ay, ¿cómo quiero un carro nuevo del año?
Eso es una bendición, eso pensamos nosotros. Pero mucha gente a veces con un carro nuevo se olvida de Dios, se divide la familia, hay tantas consecuencias que para lo que nosotros llamamos bendición, desde el punto de vista divino, no son bendición para nuestras vidas, porque Dios conoce nuestro corazón, que es engañoso, demasiadamente malvado, perverso, y no sabemos hasta dónde es capaz de llegar, pero Dios sí. Por eso no podemos ponernos a nivel de Dios. Debemos de depender de la soberanía de Dios. Y ese es una cosa que nos ayuda a contrarrestar la ira. ¿Cómo es posible que reclamemos a Dios? ¿Verdad? Y habla mucha arrogancia espiritual cuando uno dice, ¿por qué hiciste esto? Estás diciéndole a Dios, tú no sabes hacer las cosas bien. La ira contra Dios es un pecado muy grande. Y el Señor nos dice que debemos de confiar en la soberanía de Dios. Vamos a ver la segunda paso que nos ayuda para erradicar y confrontar la ira. Primera de Pedro 4:8 nos dice que ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Así que el segundo paso para confrontar la ira es orar que Dios nos ayude a crecer en amor. Qué bonita petición de oración. A veces nos preocupamos tanto de lo físico que nos olvidamos de las peticiones espirituales, pero qué bonito es orar y decir, Señor, lléname más de tu amor. Dame el amor de Jesús, ¿verdad? Y eso va a abrir puertas a que nos confrontemos con situaciones incómodas, porque Dios amó al que no era amable, al que no se antojaba. ¿Cómo puede amar uno a un traidor? Y el Señor lo tenía al lado y le decía, amigo, toma el pan, participa conmigo. Lo sentó al lado, le dio un puesto de honor al traidor. Ese es amor. Y si oramos por amor, Dios nos va a poner circunstancias donde tal vez vengan traidores a nuestra vida, para que podamos mostrar el amor de Cristo. Donde vengan pecadores que en otras circunstancias no amaríamos, pero el amor de Cristo es amar, ¿verdad? Es acoger al perdido, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y para estar contrarrestando la ira, la impaciencia, la amargura, uno tiene que orar que Dios nos llene de su amor. Y eso nos va a elevar a un nivel de prueba, porque para que podamos tener el amor, Dios tiene que permitir cosas que pasen en nuestra vida donde podamos ejercitarnos en ese amor, ¿verdad? Y a veces uno pide, Señor, dame tu corazón, y gloria a Dios por esa petición, pero van a haber circunstancias en la vida donde uno tenga que tener un corazón perdonador, un corazón de amor, un corazón de paciencia. Ese es el corazón de Dios, un corazón de verdad, un corazón de humildad. Así que es una petición hermosa, pero pónganse en los cinturones, ¿verdad? Porque vendrán circunstancias que nos ayuden a crecer. Y gloria a Dios por en inglés hay dolores de crecimiento, ¿verdad? Le llaman growing pains. Cuando un niño está creciendo, le duelen ciertos huesos por una temporadita, porque igual cuando crece espiritualmente, uno tiene que pasar por ese dolor de crecimiento, tiene que estrecharse o estirarse, agrandarse el amor. Así que tengan presente eso, orar que Dios nos llene y nos ayude a crecer en amor. Miren esto, cómo era nuestro Señor Jesús. En Juan 13, del 2 al 15, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Le lavó el Señor los pies a Judas? Dice que Él le dijo: aquí están todos limpios menos uno. Todos necesitan nomás lavarse los pies porque ya han sido perdonados, ya han sido limpiados. El contacto con este mundo, los pies es lo único. Pero hay uno que no. Señor le mostró su amor, le mostró su misericordia, llamándolo hasta el último momento: no lo hagas, no lo hagas, escógeme a mí. No dejes que Satanás esté en tu corazón, déjame entrar a mí. Pero Judas no quiso, ¿verdad? El amor de Dios, no hubo rencor en su corazón, no hubo amargura, porque él veía el poder de su Padre, él veía el plan perfecto, decía: ¿sabes qué? Ya tengo todas las cosas. ¿Y qué no las tenemos nosotros también con el Señor? Tenemos toda la victoria, tenemos todas las cosas a su Espíritu. Por eso podemos decir como el Señor Jesús, ¿verdad? Sabiendo que ya tenemos todo, la salvación, tenemos victoria en Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Tenemos todas las cosas, por eso podemos seguir su ejemplo, podemos amar a otros, perdonar a otros, para poder dejar la amargura. Miren, ese es el tercer paso para dejar la ira y el rencor, la amargura, es el perdonar de la manera que Dios nos perdona. Entonces tenemos confiar en la soberanía de Dios, orar para que el Señor nos llene de su amor y aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Les animo a buscar en sus Biblias, en su tiempo libre, en el libro de Mateo capítulo 18, desde el versículo 21 al 35, la historia de los dos deudores. Se le ha puesto así ese título a esa historia. Las dos personas que tenían, es una parábola que el Señor da para hablar del perdón. Porque Pedro se le acerca y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Como diciendo, los judíos tenían ley de perdonar, si mal no recuerdo, era 3 veces. Podían o decir: ya lo perdoné 3 veces, ya en la próxima ya no. Pero el Señor les dice, Pedro dice: ¿cuánto? 7, como diciendo: ya yo me paso, ¿verdad? Porque más de lo que me piden, perdono 7. Presumiendo un poquito Pedro al Señor: el doble, más del doble voy a perdonar. Y el Señor les da esta historia y le dice: mira, habían 2 deudores. En otras palabras, billones de dólares, en nuestra moneda, billones de dólares debía esta persona al Señor. Billones de dólares. Y le pide misericordia y el Señor le dice: te perdono. El Señor usa una hipérbole, que es una manera de hablar en figura de exageración, para que los que oyeron esa han de haber dicho: para nosotros es imposible imaginarnos billones, porque no somos millonarios, ni billonarios, ni ricos. O sea, ¿cómo podemos pensar en billones? Imagínense, para ese pueblo, pensar en esa cantidad era como: wow, es demasiado.
billones y el Señor le perdona. Pero sale y se encuentra con uno, dice que le debía, creo que eran 100, que viene a ser para nosotros algo así como 10,000 o 15,000 dólares, que es bastante, pero no es un imposible para pagar. El otro, no podía pagar lo que debía, el otro sí podía pagarlo con tiempo, y le dice las mismas palabras que le dijo al Señor: ten paciencia, perdóname, ten misericordia, te lo pagaré. Y que se le había perdonado billones de dólares, no perdona al que le debía 10,000 o 15,000 dólares. Y el Señor se enoja con él. Le dice: ¿cómo es posible que a ti te perdoné una cantidad que nunca me hubieses podido pagar, y tú no quieres perdonar algo que es perdonable? Hasta uno puede decir: te lo regalo, ya para qué estar en enemistad, ¿para qué? Pudiste haberlo perdonado, pero no lo hiciste. Dice que el Señor se enoja mucho con él. Y a veces es una historia que nos ayuda a meditar en nuestra actitud hacia otros. El Señor nos ha perdonado lo imperdonable, las ofensas a diario del pasado, del presente, del futuro. En Cristo Jesús se olvida de ellas. Él escoge no acordarse más de ellas. Un solo pecado es suficiente para apartarnos de Él, pero millones de pecados en toda nuestra vida, el Señor, si confiamos en Cristo y lo que ha hecho, Él nos perdona. Nos perdona lo imperdonable, humanamente hablando. Y nosotros a veces, con cualquier cosita, con cualquier ofensa, que es perdonable, porque no se compara los millones de pecados, de ofensas contra Dios, contra la gloria de Dios, que le hemos querido quitar, hemos ofendido su santidad, su perfección. ¡Qué miseria! Eso es lo que está diciendo el Señor en esta comparación. ¿Cómo es posible que tú, que se te ha perdonado tanto, no quieras perdonar al que te debe poquito? ¿Verdad? Y miren lo que dice el Señor en el versículo 33 de esa porción: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Verdad? Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Ha tenido misericordia. No nos ha dado el pago que nos merecemos, que es la muerte y la condenación, el castigo. ¿Cuánto más? Nosotros, por haber recibido esa misericordia de Dios, debemos de quitar de nuestro corazón rencores, amarguras, resentimientos, deseos de desquite, de venganza, porque el Señor mora en nosotros, porque el Señor nos ha perdonado. Es motivación, ¿verdad? A veces buscamos palabras de motivación. ¿Qué más motivación que nosotros hemos sido perdonados por el Señor? Es una motivación grande. Cada vez que nos ofenden, pensar: bueno, Señor, tú me perdonaste, yo también tengo que perdonar. Y el Señor nos va a bendecir aún más, ¿verdad? El Señor no se olvida ni es indiferente a nuestro sufrimiento. El Señor sabe. Por eso los pasos para vencer el rencor es confiar en la soberanía de Dios, llenarse del amor de Cristo para poder perdonar, así como nosotros hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Así que tenemos la victoria, tenemos la solución para vivir una vida abundante, pero tenemos que vivir en el Espíritu, vivir en el Señor Jesucristo, que es factible y es una realidad. Así que vamos a darle gracias al Señor en oración. Bendito Padre Celestial, Señor, te bendecimos porque tu plan es perfecto, Señor, y tú eres perfecto, Señor. Todos tus caminos son verdad, todos tus caminos son perfección, Señor. Y aunque el enemigo venga a matar, a hurtar, a destruir, Señor, tú todo lo puedes, Señor. Tú todo puedes cambiar esos corazones de piedra, Señor, de familiares que ofenden, que blasfeman tu nombre, Señor. Tú puedes cambiar todo eso trabajando en nosotros, Señor, quitándonos ese rencor, la amargura, Señor. Queremos entregártela, Señor, simbólicamente
ya sea escribiéndola y quemándola o rompiéndola, tirándola, Señor, metiéndola en un globo y que se vaya a los cielos, Señor, te la entregamos, Señor. Líbranos de esos pecados ocultos, Señor, de la amargura, el resentimiento, porque tú nos has perdonado, Señor. Si vivimos en esa fe, caminemos en esa fe, Señor. Si creemos que tú nos has perdonado, ayúdanos, Señor, a perdonar a otros, Señor. Porque eso nos enseñó nuestro amado Señor a orar. Líbranos de tentación, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Señor. Que se haga tu voluntad, que venga tu reino a nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Santo Espíritu, en nuestro vivir. Llévate la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Quita el orgullo, la vanidad, Señor, la arrogancia de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser reflejos de tu gloria, Señor. Reflejos de nuestro Señor Jesús, Padre. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa, agradable, que te traiga toda la alabanza, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas y nos lleves, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad nos hace libres. A ti sea siempre la gloria, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Amén, amén.